y aislamos, ya provoca en sí que nuestro cerebro comience a trabajar bajo una situación alarmante. Y digo alarmante porque esa es la lectura que tiene con, Patricia, disculpa, para compartir pantalla, esa es la lectura que tiene con nuestros neurotransmisores. Como ya le he explicado, nuestro cerebro trabaja bajo una comunicación de neurona a neurona que hace un chispazo eléctrico y una corriente química. Esa corriente química que permite procesar, poner nombres, se llama neurotransmisores. Y cuando estamos sujetos, déjame pasar a compartir pantalla para poder explicarles esto con un poquito más de ilustración. Por favor, les voy a pedir que si tienen preguntas, me avisen. Allí Patricia va a estar atenta para ayudarme. Me avisen. La idea es que hagamos de esto un Aquí compartir, estoy. porque parte de lo que nuestro cerebro con el aislamiento es también el no poder comunicarnos con otros seres. Y al no poder comunicarnos o mantenernos separados, hace que todo nuestro organismo comience a sufrir daños. Entonces, ¿cuáles son los símbolos de una depresión? Y lo digo porque los síntomas de la depresión varían. Y una de las variaciones es importante, que es más importante, es el tiempo. Porque a veces llamamos, no, estoy deprimida y es porque hoy me siento triste. Entonces mezclamos el concepto de depresión, cosa que además lingüísticamente le da un mensaje al cerebro. Y nos comenzamos a conectar con la depresión desde que hay algo que es terrible, ¿no? Algo va a pasar, algo definitivamente nos va a bloquear o tenemos la conexión de la depresión a una posible muerte. A ver, cuando yo les digo la palabra depresión, ¿qué les viene? Lo primero, la primera palabra con la que conectan, ¿cuál es? Los leo por el chat. La depresión, mientras que van colocando, yo voy dando acá. La depresión conlleva una tristeza, pero es por un tiempo, es decir, para ver, depresión, desgano, tristeza, correcto. Desgano. Correcto. Tristeza. Fíjense, tristeza, soledad, y allí es donde una de las interpretaciones que da nuestro cerebro, cuando yo estoy deprimido, me quedo solo. O cuando mi cerebro está deprimido, no, pues estamos en dolor, en desgano. Esta es la primera información que nuestro cerebro toma. Entonces, efectivamente, sentimos apatía, culpabilidad. La culpa es una de las sensaciones y los sentimientos que más se nota cuando estamos en cuadros depresivos. Por supuesto, baja autoestima, pérdida del placer, nada me satisface, con nada me conecto, con nada me da alegría, el desgano o el decaimiento, la fatiga, la desesperanza y problemas de memoria. Pues, dada la desconcentración, no me puedo concentrar en nada, mi hipocampo, que es el área de la memoria del cerebro, comienza también a tener como chispazo y a bloquearse. ¿Qué pasa cuando mi cerebro está deprimido? A ver, para ver aquí el chat, tristeza, insomnio, correcto. Otro de las sintomatologías es, por supuesto, el insomnio. El cerebro se queda trabajando bajo un sistema de alerta que le indica que va a morir o que puede morir. ¿Y por qué puede morir? Por la sensación de soledad, porque está sintiendo que como si se le estuvieran apagando las luces, como si la misma sensación es la entrada a un bajón. Fíjense que cuando experimentamos o se experimenta la depresión, la primera figura que le llega como diferencia en la depresión profunda a un estado temporal, justamente en el tiempo. La tristeza es una emoción y por supuesto que nos conecta y ahí
tristezas que te duran un día, en este momento me siento triste, pero inmediatamente vuelves a conectar, por ejemplo, con una comida que te gusta, un programa que te gusta, sales del estado anímico y la tristeza solo tiene una connotación de emoción. Cuando ya es un estado anímico y que me mete en un tiempo prolongado y comienzo a tener otros síntomas, variación en el peso, insomnio, sensación de soledad, estados de pánico, ansiedad, una serie de sintomatologías que ya me colocan en un cuadro depresivo. ¿Qué está Wow. pasando en nuestro cerebro? Y aquí lo voy a... Ajá, Aquí pregunta Yaminei que ¿sí? cómo se diferencia depresión profunda a un estado temporal de tristeza. Es el que estaba respondiendo. Ok. Justamente con el tiempo, con la depresión puede durar 2 semanas y cuando es grave puede durar 2 años, puede haber cuadros depresivos, dependiendo también de otro tipo de diagnósticos. Puede haber depresiones asociadas a enfermedades, enfermedades inflamatorias, a enfermedades como lupus, a enfermedades asociadas a la obesidad con otro tipo de complicaciones diabéticas. O sea que la depresión no solamente que aparece en un momento que se va, es multifactorial. Y dentro de esto que estamos experimentando, dentro de lo que ha pasado con el COVID-19, uno de los principales efectos y lo que ha producido mayor depresión es la desconexión a la rutina, la desconexión al contacto social. Ya, según como ya lo hemos conversado, pues implica que el mandato o lo que ya le llegó al cerebro es la información de que una vez que yo me separo de la manada y con estados de alerta de una pandemia, estoy en riesgo de muerte. Y comienzo a experimentar estados de pánico, que es otra condición, o ataques de pánico, o ataques de ansiedad. Entonces, cuando hablamos de depresión, para ver si puedo colocar aquí otra lámina, estamos hablando de un cerebro que está trabajando bajo una percepción, está percibiendo amenaza en el exterior y por supuesto te está generando o le está generando al organismo una cantidad de información que le dice, ojo, alerta, por ejemplo, no podemos dormir, porque a lo mejor asocia el sueño a que yo bajo las defensas y que algo me puede pasar. La depresión activa la amígdala cerebral, es decir, el sistema límbico del cerebro, específicamente lo que tiene que ver con la amígdala, que es el sensor, por llamarlo así, el sensor del miedo. La amígdala cerebral es como si trabajara como un detector y justo cuando siente, porque se le activa el miedo, cuando siente que algo alrededor no está bien, comienza a mandar información al cerebro, a nuestra neocórtex, pensamientos repetitivos, tengo que hacer esto o tengo que hacer el otro, o ya se acabó o va a pasar, y comenzamos a generar pensamientos vinculados a la desesperanza. Comenzamos también a tener fallas en el hipocampo, esa es nuestra memoria, a olvidarse, porque no podemos lograr la concentración. Nuestro cerebro está actuando bajo mecanismos de defensa, propiamente dicho. ¿Cuáles neurotransmisores principalmente? Ojo, tenemos muchísimos, pero vamos a hacer hoy hincapié en que se ha asociado que lo que baja es la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que está implicado con los ritmos cardíacos, la felicidad, el sueño, y por eso también la pérdida del sueño, la tranquilidad, la alimentación y despertar. Es decir, nuestro componente de serotonina se desbalancea, se baja y comenzamos a tener pérdidas de sueño, de infelicidad, problemas con la alimentación. Y adicionalmente, este neurotransmisor que se encarga del equilibrio en el organismo, de mantener la ansiedad, los ritmos más nivelados, se descompensa. Es decir, estamos hablando del GABA. Serotonina,
GABA, dos neurotransmisores principales en la descompensación del cerebro. ¿Cómo podemos conseguir serotonina? Por eso dice, bueno, ayudarse con la alimentación, comer chocolate oscuro, comer cambur, buscar cuáles son aquellos alimentos que a mí me hacen bien y que me ayudan químicamente a regenerar orgánicamente e irlo restableciendo los niveles de serotonina. Fíjense cómo trabaja el cerebro. Percibo del mundo, del entorno, amenaza, inmediatamente coloco todo mi sistema interior en alerta. Mi sistema inmunitario se activa, por supuesto, el miedo, la amígdala, le manda información, el cerebro comienza a bajar la serotonina producto de una serie de interpretación que está haciendo de amenaza. Por eso que se vincula la depresión con el estrés, la depresión con los encierros, la depresión con el aislamiento, como en este caso que estamos tratando. Y el otro neurotransmisor que se descompensa es la dopamina. Es el asociado a la recompensa en el cerebro. Está asociado a la activación del sistema del cerebro reptil, que es el que manda información de miedo. Entonces, por supuesto, perdemos placer, nuestros movimientos comienzan a ser más lentos o comenzamos a crear adicción para poder tener chispazos dopamínicos y como consecuencia, este otro neurotransmisor que se llama glutamato comienza a excitar el sistema nervioso, ocurre una hiperexcitación y descompensa todos nuestros niveles químicos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿para qué a mí me conviene saber esto? Dos cosas. Uno, si estamos seguros de que el cerebro trabaja por percepción y que nosotros estamos entonces conscientes que al ayudarnos a variar la percepción, es decir, ayudarnos a variar la creencia o cambiar de ambientes, si yo sé que me está afectando el aislamiento, busco cómo conectarme con personas a través de, entonces, lo que sí puedo, que son las redes, hago llamadas a mis familiares, o sea, busco cómo entonces hacer una serie de relaciones y de contactos que me ayuden a mi cerebro a decir, no estoy solo, no estoy aislado, podemos hacer esto, porque se trata de un acompañamiento. Y aquí, además, quiero compartirles esto que ha sido una definición que nos da Víctor Frank. Víctor Frank, como ustedes saben, fue el creador de la logoterapia, un psiquiatra que vivió en los campos de concentración alrededor de 3 años y que una vez que sobrevivió desarrolló una serie de teorías, entre ellos la conexión con la vida, el sentido de la vida, y habló de la depresión noógena. Dentro de este estudio, la depresión noógena es nada más y nada menos que la pérdida del sentido de la vida. Entonces, el cambio de percepción me hace sentir la experiencia del vacío. En el vacío, que es mayormente la asociación que tenemos en la depresión, experimento la sensación de estar solo en oscuridad y además de perder el sentido de mi vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? En los estudios que hizo Víctor Frank, dice que dentro de los campos había personas que se suicidaban y había personas que resistían. Lo que le llevó era hacerse la siguiente pregunta. ¿Y qué será lo que hace que una persona resista más? Porque vieron que, o él mismo observó, que no era el componente físico, es decir, que tenía más musculaturas o que tenía, eso podía mirarse, pero no era lo que definía. Que entonces él comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que una persona
a pesar de vivir las mayores crueldades, el enfrentamiento a la soledad, a la vejación, a las enfermedades, y sobreviviera con energía, o sea, con capacidad de mantenerse en la vida. Y él vio que la respuesta a eso se encontraba en que las personas que tienen un sentido de vida, que tienen un porqué, sobreviven a cualquier circunstancia. Entonces la depresión noógena es esa que nos desconecta del sentido, del para qué, de cuál es lo que, a qué es lo que yo vengo en esta vida. Y es allí donde hace todo un desarrollo entonces de cómo enfrentar la depresión noógena o cómo identificar. Dentro de los síntomas de la depresión noógena tenemos el por qué me sucede esto, la falta de orientación, para dónde voy, qué es esto, no quiero nada, la falta de alegría y la rendición, que es como decir hasta aquí llego y hasta aquí de verdad es donde yo voy a sentir, que hasta aquí es donde yo voy a dar. Ya lo demás, esto que viene, o esto, comienzo a crear una serie de pensamientos de futuro catastrófico que me desorientan y me desconectan de esto que llama una Víctor Frank, que al final es una enfermedad de origen espiritual de la existencia. Entonces, fíjense, tenemos a la depresión desde una mirada de separación del entorno, la depresión desde los efectos químicos que ocurren en el cerebro, producto de un desbalance químico orgánico, y tenemos esta mirada de la depresión como una enfermedad espiritual de la existencia. Cuando lo vemos en el marco del COVID-19, probablemente ya algo de esto se venía presentando en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que nos hace como que caer de una vez en el vacío o encontrarnos con el desbalance? Que muchas de estas preguntas que ya veníamos preguntando, ¿para qué existo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Pues terminan de colapsar cuando nos aíslan. Eran preguntas que manteníamos en distracción con una rutina. Eran preguntas que manteníamos calladas en lo más interno de nuestra alma, basados en una búsqueda de horas de trabajo, horas y horas y horas de trabajo, y que cuando nos cesa la cantidad de horas de trabajo y cuando nos conecta con la existencia en vacío, pues nos conecta entonces con esto que llamamos depresión noógena. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría escucharlos. Sí, Saber. aquí comentan, yo sé que le comenta, Víctor Frank tiene un libro que se llama Exacto. El hombre en busca de sentido y él cuenta todo lo que pasaba en el campo de concentración. Así es. Entonces, ese libro que es maravilloso y que todos deberíamos de leer y mucho más en este momento. Fíjense lo que pasa. Cuando el cerebro, cuando el ser humano, que por cierto, en la existencia, es inevitable que se pregunte sobre el para qué existo, sobre el para qué estoy en este plano. Es inevitable, porque cuando nos lo preguntamos, estamos haciendo conciencia de nosotros mismos. Eso es lo que nos permite también expandir la conciencia. Esto que nos da miedo, que es el vacío, es la única manera de conectar con lo que en el fondo del alma nos estaba pegando gritos y no estábamos queriendo escuchar. Entonces, en una de las miradas, yo recuerdo un libro que se llama Emociones, una grasa, que también es una maravilla, y habla sobre la emocionalidad y la importancia de las emociones en el alma. Eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos permite
conectarnos como seres humanos, dice que cuando nosotros, un escritor junguiano, un analista junguiano, que en realidad la depresión lo que nos ayuda es a conectar con los dioses. Y fíjense qué maravilla esa mirada. ¿Y por qué ustedes creen que nos permite conectar con los dioses? Tan sencillamente porque es el momento donde nos sentimos con el alma. Y es allí donde uno dice, tengo el alma en pedazos, hace alusión al espíritu, hace alusión al alma. Entonces nos choca, nos hace enfrentarnos a la finitud. Y si hay algo que me ha enseñado justamente los tiempos de formación en gestal, es cuando tú dices, cuando logro sentir y ver la finitud, es que en realidad logro vivir, porque sé de la temporalidad. Entonces muchas veces estamos dejando, acumulando sensaciones, emociones, evitando el dolor, cada uno activando los mecanismos que creemos que son los más posibles para nosotros en determinado momento. Y vamos callando, silenciando a la tristeza, o vamos callando y silenciando al dolor. La depresión es el toque al alma. Es la oportunidad de decir, epa, papá, escúchame, escúchame. Esto que estoy viviendo, esto que estoy experimentando, esto que hasta ahora he llevado, este ritmo de vida o esta forma, ya no me llena. Ya esto llegó a un fin. Entonces, si conectamos el alma, el cerebro, el corazón, podemos tener una visión de la depresión mucho más holística. Y si lo vemos desde Víctor Frank, cuando lo vemos desde lo noógeno, entonces es comenzar a conectar, epa, ¿qué quiero? Víctor dice, hay formas de conectar con el sentido de la vida y no te plantees el sentido de la vida como algo macro, como una cosa donde solamente unos eruditos. No, para Víctor, el sentido de la vida está en manejarse dentro de las posibilidades existentes para el momento. Y una de las recomendaciones que da Víctor para enfrentar la depresión es la huida hacia adentro. Fíjense qué belleza el término. La huida hacia adentro. El poder estar en silencio. El poder estar en contemplación. El poder comenzar a conectar con las cosas más sencillas de la vida. Entonces la depresión es una oportunidad también. Y comienza a ser un espacio muy, muy fértil para generar vida. Es entender la finitud y también es entender que es una posibilidad de ver el alma hacia algo diferente. Aquí nos escribe Carmen. ¿La depresión puede afectar el sistema nervioso o eso depende de otras específicas? Por supuesto que afecta el sistema nervioso. El sistema nervioso, al estar en alarma, nuestro centro, sistema límbico, esta parte del cerebro que nos comunica y nos conecta con las emociones, nos coloca en un estado de alarma y como un bucle emocional. Eso quiere decir, salimos, pensamos que hoy estamos mejor y volvemos a ver, a volver a hundirnos como en ese túnel. Ese bucle, la única forma que hasta ahora, en mi experiencia de vida personal y en la experiencia de vida que he tenido con mis familiares, la única forma de salir del túnel es meterse. Fíjense lo que tanto miedo nos da. La única forma de salir es poder transitar, es poder tocar el alma, poder tocar y sentir su alma y poder escuchar qué es lo que hay más allá. Por supuesto que la desesperanza desconecta al cerebro
con las posibilidades. Un cerebro no puede trabajar, nuestro cerebro humano no puede trabajar cuando le quitas las esperanzas. De allí que el trabajo de masas, de dominación de las masas, de dominación a través del miedo, y una de las principales formas de dominación de las masas es quitando esperanza. Es como decir, ya llegamos al fin. Y resulta y acontece que mientras que estemos vivos, hay posibilidades. Y ahora, ¿cómo vemos esas posibilidades? Contactando, sintiendo qué está pasando dentro de mí. Si tengo posibilidades artísticas, dibujarlas. Si tengo posibilidades de buscar acompañamiento, escuchar los acompañamientos. Ayudarme con la alimentación, ayudarme con los cambios de entorno posibles. Ayudarme el poder usar todas mis herramientas para ver cuál es el llamado específico de esta enfermedad, que yo la denomino, igual que Víctor, por la misma experiencia, es una enfermedad del alma, es el espíritu el que se está entristeciendo. Entonces, claro, Gemini dice, entiendo más los procesos políticos actuales y sus efectos. Totalmente. Una sociedad deprimida no conecta con las posibilidades. Si no conecta con las posibilidades, no conecta con sus propias potencialidades, la del ser humano. Para los que manejan términos espirituales, es una manera de mantenernos en la matrix bajo la dominación del miedo, bajo la trampa de que no puedes confiar en ti y que ya todas las posibilidades están finitas, ya se extinguieron. Entonces, cuando le dices al cerebro, estás sin posibilidades, hay una pandemia que va a acabar con tu vida, te desconecta del entorno social, te cambia la economía, te separa y probablemente no puedes despedirte de seres que se están. Obviamente nos enfrentamos al túnel, nos enfrentamos al dolor y nos enfrentamos a esa puerta a la cual le tenemos muchísimo miedo, que es la entrada al vacío. Voy a seguir compartiendo un momentito aquí. Para ver qué pasa. No me deja cambiarla. Porque quiero, a ver, reviso las preguntas un momentito mientras que comparto, busco compartir. Chequeo con ustedes cómo se sienten escuchando esta información, qué está pasando dentro de ustedes, porque la idea es poder conectar con lo que están sintiendo. Los leo, los escucho, los miro, si pueden prender sus cámaras. Estoy aquí. Preguntas, dudas. Una situación, Sao, que a mí me llama un poco la atención es en cuanto a lo que se refiere a los estados depresivos, ¿no? Porque a veces la depresión se hace como que se sienta, como que se sienta en el recibo y se queda allí de lo más de instalada, ¿no? Y en ocasiones son los otros los que nos hacen ver que nosotros estamos dentro de un estado depresivo, pero muchas veces el individuo no se da cuenta. ¿Eso es una conducta común o es porque ya la depresión está instalada? Porque a veces nos acostumbramos, Mira, y me imagino que eso es una reacción natural del cerebro, que nos acostumbramos para poder seguir sobreviviendo, nos acostumbramos al estado depresivo. ¿Pudiera ser? a ver, sí, el cerebro siempre, recuerdo esto, el cerebro busca la adaptación porque el cerebro está preparado para sobrevivir. Esa es lo primero que nosotros tenemos que tener clarito. Pero un poco lo que tú dices y un poco lo que María Eugenia está colocando aquí, dice, me da la percepción de que muchos podemos estar en depresión, pero la tenemos enmascarada. Eso es correctísimo. ¿Qué pasa? Por eso yo hablo de que es una enfermedad silente. ¿Cómo
nos cuesta a veces por desconocimiento, por escuchar más afuera que adentro, por no tener un acompañamiento, identificar cuándo estamos en depresión y cuándo no. Por ejemplo, yo puedo sentir la emoción que es la tristeza, pero hay más allá de la tristeza un estado, por ejemplo, de apatía, de querer estar, de no querer levantarme, de perder las ganas, de un desgano, de no querer alimentarme, o no querer bañarme, no querer arreglarme. O sea, hay una serie que te van sumando y te pueden llevar a ir al diagnóstico de depresión o mayor o grave o leve, que eso está descrito en lo que se llama el DMC-5. Pero si yo me siento triste un día, porque somos humanos y lo normal es que haya tristeza, pero no tengo desgano permanente, o sea que el tiempo es importante. Es O importante. si yo, por ejemplo, siento tristeza o siento, pero digo, no, 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 no. Esta cosa como un positivismo radical. No, 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 Sí, no. sa. Y me paro. Y a veces eso funciona, pero es un correr con patas cortas, porque estoy corriendo para enmascarar, o utilizo el alcohol para enmascarar. No, 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 no. Me sacudo. A veces salimos de una relación, no, un clavo, saco otro clavo. O sea, nos cuesta entrar a los procesos, porque en definitiva le tenemos miedo a lo desconocido. Sí. Y el cerebro no maneja con facilidad las incertidumbres, porque lo que tenemos registrado en nuestra programación mental es que la incertidumbre es igual a muerte. Sí. Lo desconocido es una forma de morir. El vacío es una forma de morir. Lo tenemos asociado a la muerte cuando el vacío también puede ser un espacio fértil. Cuando tú te lanzas, sueltas y se vuelve y renaces. Entonces todo esto va a depender del tiempo, de la información que estés manejando. Para yo tener un diagnóstico de depresión necesito que alguien, un médico, un psiquiatra, me lo determine, porque es que común que asociamos, no, bueno, estoy triste, mis hijos se fueron del país, ah, no, tú no puedes estar triste, míralo positivamente, ya voy. Yo lo puedo mirar positivamente, pero necesito entrar en mi proceso de Claro, despedida. Y claro. como nos cuesta despedir, a veces se nos muere alguien, y entonces, no, bueno, no, en la vida, echar para adelante, y no sé qué, y nos montamos en un caballo y queremos andar corriendo, cuando el proceso que toca es despedir. Entonces, son una serie de acumulaciones de sentimientos, de emociones, que vamos llevando hasta que el alma te dice, epa, Sí, ya, ya está. ya vamos a dejar de hacer esto y vamos a comenzar a ocuparnos de lo que yo estoy sintiendo internamente. Aquí dice, una persona que está depre, ¿cómo sale de ahí? Si está sola y no demuestra ese estado. Hay quienes lo disimulan muy bien. Sí, bueno, ese es el riesgo. Si estamos aquí es porque estamos recibiendo información, más la que podemos leer, más la que podemos documentar. La idea es, mira, tengo los ojos sin chispa, estoy perdiendo el apetito, ya no me dan ganas casi nada, no estoy durmiendo. Buscar ayuda es el acto más amoroso con uno mismo. Olvídense que uno solo. Porque a veces uno solo lo que hace es meterse más basura en la cabeza. Y yo digo basura literal, porque estamos trabajando con los mismos pensamientos, con las mismas redes neuronales y no, eso no nos va a ayudar. Entonces, buscar ayuda, buscar información, levantar la mano, salir de la... Es más, a veces no sabemos si, oye, estoy entrando o no estoy entrando. Conversarlo
conversar. El ser humano necesita estar en contacto con otros seres humanos. A veces se trata solo de hablar, de poder expresar lo que estoy sintiendo. Y de alguna forma comienza a ser un proceso. Esto que nos dice Gemini es muy interesante porque podemos ver en las redes que es una trampa de la vida perfecta, es una trampa de que no hay que deprimirse, o es una trampa de muchas cosas, de máscaras. Podemos ver que, bueno, una persona que se veía en las redes felices y se suicida. Bueno, no era felicidad. Simplemente estaba trabajando bajo una máscara. Entonces poder conectar emoción, darle palabra a eso que estoy, de dónde viene, conectar con una palabra, conectar con una situación. Ah, claro, es la misma tristeza que siento desde que se murió mi mamá y yo no me había podido sentar a llorar a mi mamá. Con el aislamiento me toca sentarme y cuando me sientan me cae la locha, la otra locha. Y me doy cuenta, por ejemplo, que no tengo amigos, que yo no había hecho redes sociales, que yo no tengo personas en las que confiar, que yo he perdido afecto, y comienzan a meterse la soledad por el rumbo, por las curvas, ¿no? Y a llegar a dar grandes sorpresas emocionales. Entonces, aquí dice Geraldine, exactamente eso me ha pasado. Estoy aprendiendo a ser más compasiva, transitar con todas mis emociones. Exacto. Caí en una depresión por reprimir muchas cosas. Y ahí es una clave. Todo lo que yo reprimo, en realidad es como una represa. Voy conteniendo. Esas lágrimas, ¿a dónde se van? Las acumula el alma. Y cuando las acumula el alma, por algún lado se tiene que desbordar. Entonces, claro, pensamos que la depresión es una enfermedad mental y nos vamos a morir. No, la depresión puede ser la posibilidad para tú poder reorientar tu vida. La depresión puede ser la mirada para tú reorientar tu alma y escucharla y permitirla llorar. Muchas personas y personas en los talleres me han dicho, es que no paro de llorar. Está bien, ¿cuánto tiempo llevas ocultando? A lo mejor has vivido 25 años, 30 años, 40 años sin llorar. Lo lógico es que abras el cauce. Y con el cauce, pues cada lágrima va recuperando también su lugar emocional. Esta mirada nos permite que hacernos cargo del mundo de las emociones. Y sobre todo, hacernos cargo de que para yo poder experimentar la alegría de la vida, necesito conocer la otra polaridad, la tristeza en la vida. Y necesito estar consciente de ambas. Y cuando yo voy a la vida, y cuando yo decido dar un servicio a la vida, y cuando yo me conecto con la vida, también necesito ver la polaridad de la muerte, de la finitud, porque se trata de poder entendernos en polaridad. Me pasa que tengo muy poca tolerancia con esas personas que a mi percepción ya está sumergida en la depresión, siento que me salpica. Bueno, es una manera de correr, ¿ves? Porque la depresión no se contagia, no es el corona, que se contagia, que se transmite. Simplemente, y es válido esto que me dices, y te lo agradezco muchísimo, Jembery, porque es que lo que nos da miedo es nuestra propia tristeza. Nos da miedo sentir que no vamos a poder salir, porque hasta ahora lo que se ha leído y lo que se ha visto es que cuando entras te perdiste. Y eso es parte de lo que nuestras redes neuronales han conectado y es parte de lo que yo les quiero mostrar hoy, decir, epa, caer en el vacío también puede ser muy fuerte. ¿Ok? Yo les voy a invitar, a ver, muchas veces hay personas que uno las ve contentas siempre, eso es igual que hay una señal de alerta, de euforia, exacto. Por ellas las emociones, cada una tiene un propósito. Sentir alegría, apatía, estrés no es malo. Lo malo es hacerlo parte de lo cotidiano. Sentir nada,
Ninguna emoción, sentirla nada es malo. Inclusive nosotros manejamos niveles de estrés que ya son parte de nuestra, como decir, nuestra vibración diaria. Hay personas que son como más agitadas, que necesitan descargar más energía. Hay personas que tienen la energía en su cuerpo con menos intensidad. Eso no quiere decir de que usted no se permita vivir la experiencia de estar más lento. Entonces lo que nos hizo el COVID fue aislarnos, decirle al cerebro, siéntate, decirle al cuerpo, espérate, que es momento de bajar la velocidad. Y si tu velocidad era muy alta, para correr de ti mismo, las consecuencias pues las puedes ir experimentando, que es un poco el llamado de hoy. Ojo, ojo, si yo no vivo la polaridad de la tristeza, no puedo conocer ni reconocer la alegría en la vida. Entonces yo les voy a pedir, a ver cómo vamos hasta ahora, alguna palabra, algo. Vamos a pasar a hacer un ejercicio que yo lo denomino yo seguiré. Gracias, maravilloso, qué bueno. Es parte de lo que yo digo, parte de mi servicio a la vida, justamente por venir de allí en varias oportunidades y por tener un sistema que ha sufrido las causas de una depresión no atendida. ¿Ok? Vamos a hacer con un lápiz y un papel. Escuchan bien el ejercicio porque además quisiera ver y compartir cuál fue la experiencia en usted. Vamos a dibujar lo que yo digo, el árbol de la vida. Instrucciones. Van a comenzar por las raíces. La raíz implica lo que usted siente que le puede originar la depresión o una crisis emocional. Vamos a ponerlo así. La raíz es lo que usted siente que le causa depresión o le causa una alta movilidad, una crisis. El tronco que van a dibujar representa los recursos que usted tiene. Las raíces, la causa. Ay, gracias, Patria. Las raíces, la causa. El tronco, los recursos. Las ramas, los retos que usted considera que asume o que tiene que asumir. Los frutos, la ganancia, porque aunque parezca odioso o mentira, todo proceso tiene una ganancia. A lo mejor que esté más pendiente de mí, a lo mejor que poder, que mis hijos estén más atentos, etc. Y las hojas caídas, las pérdidas. Repito aquí, ya Patricia lo captó muy bien, las raíces, lo que se siente, que son las causas de la depresión o de la crisis, el tronco, los recursos, las ramas, el reto que usted va a asumir, los retos, los frutos, las ganancias y las hojas caídas, las pérdidas. ¿Qué van a hacer? Dibujarlo, como les venga, ¿ok? Como les venga, no busquen más allá, no, vamos a bajar la neocortes para poder experimentar. Van a hacer el dibujo y van a ir conectando con cada cosa. Y al final del dibujo podemos compartirlo o yo les voy a hacer unas miraditas de los posibles significados de lo que allí hay. Les voy a dar un chance para que hagan su dibujo. Esta clase es totalmente en vivo. Y por favor, mándenme una manito si la están haciendo, ya que no me dejan mirarlos. Pero yo estoy viendo sus almas, no sus cámaras en este momento. Mándenme una manito de que están haciendo el ejercicio para yo computar el tiempo. Bien. Bien. Carmen, perfecto.
Una manito, por favor, para saber que están haciendo el ejercicio. Vale. Gracias. Gracias. Bien. Voy a dar un chance. Eloísa dice también que está dibujándolo. Bien, Gilberto, gracias. Leo rapidito el significado para los que se perdieron. Las raíces, lo que sienten ustedes que son la causa de la depresión, en ustedes, por supuesto. El tronco representa los recursos que tienen ustedes como seres humanos, tanto internos como externos. Las ramas, los retos que ustedes consideran que deben de asumir en este momento. Los frutos, la ganancia. Repito, todo proceso lleva pérdidas y ganancias. Todo en la vida está compensado. Y las hojas caídas, las pérdidas. Allí puede ser pérdidas de familiares, allí puede ser pérdida de trabajo, pérdidas de dinero, pérdidas de amigos. En un minuto cerramos la experiencia. Si por alguna razón no conectaste con el ejercicio en este momento, lo puedes hacer en tu casa, a tu ritmo y a tu tiempo. Y poder mirarlo dentro de tu espacio cuando lo consideres. Ok. Entonces, listo. Bien. ¿Qué van a observar? O, ¿cuál es la guía de esta? Uno, no tengo cámara, pero listo mi trabajo. Ok. Entonces, me puedes ir escuchando, María, y cualquier pregunta o cualquier duda, o por favor, me avisas y yo lo atiendo con mucho gusto. Entonces, ¿qué puede pasar cuando dibujamos este arte? Uno, nos damos cuenta, por ejemplo, de que lo que nos causa o lo que nos puede estar causando, que tenemos en este momento conciencia, son una o varias cosas, a veces una sola cosa. Bien. Luego, cuando dibujamos el tronco, chévere, chévere, buenísimo, Eloísa, Geraldine, excelente. Cuando dibujamos el tronco, observen qué recursos están identificando ustedes. No se ven con recursos, se ven con pocos recursos, el tronco es angosto, el tronco es ancho, y van respirando con esta explicación que les voy dando. Bien, porque a lo mejor hasta hoy, por ejemplo, no he conectado con los recursos que sí tengo. O a lo mejor en este momento siento que no tengo recursos. Entonces allí también
Un recurso podría ser buscar ayuda o pedir ayuda. ¿Vale? Luego, del tronco vamos a las ramas. ¿Cuántos retos? Y viendo los retos, por ejemplo, me tocaría un cambio de trabajo o me tocaría adaptarme a estar en silencio. ¿Qué identificaste como reto? Al observarlo, chequeas cómo te sientes viendo los retos. ¿Consideras que tienes recursos para enfrentarlos? ¿Te consideras sin recursos? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes más recursos que retos? ¿Menos causas y más recursos? ¿O más recursos y no tengo claro cuáles son los retos en este momento? Ustedes van chequeando. De los frutos, ¿qué ganancia he obtenido con esta experiencia? Por ejemplo, me he conectado más conmigo, he estado más tiempo en silencio, he sido más compasivo, he aprendido a escucharme, o mis familiares han estado más cercanos. ¿Qué ganancia he tenido? Y con eso chequea en este momento cómo está tu árbol con respecto a las ganancias. ¿Cómo te sientes al verlas? Y cuando miras las hojas caídas, el número de pérdidas que tú sientes que has tenido, ¿cómo te sientes al verlas? Cuando yo digo cómo te sientes, qué emoción te genera. Tristeza, alegría, rabia, ira, ¿ok? Entonces, este es un árbol que va representando, si el número de pérdidas, por ejemplo, es menor al número de ganancias, o el número de pérdidas es mayor a las ganancias. Si las pérdidas y las ganancias no están compensadas, si tengo los recursos o no. ¿Cómo está mi tronco? ¿Está angosto? ¿Está ancho? Es una mirada para ustedes mismos. Y el título final, que sí lo voy a pedir que me lo compartan, es a ese árbol que usted dibujó hoy como su vida, ¿qué nombre le coloca en este momento? Y los leo, por favor. Gracias. A ese árbol de vida que usted dibujó, ¿qué nombre le coloca? El primero que se le venga a su mente. La copa. Mi propio camino, la trayectoria, hermoso. Perseverancia, confianza, la felicidad, hermoso. ¿Y cuál es la idea? Miguel Ángel, no sé si colocaste ¿a qué nombre le pondrías a tu árbol? Gilberto le colocaría estatus, crecimiento. Exacto. ¿Cuál es la idea de poder identificar este árbol que hoy estamos dibujando como un árbol de vida? El poder conectar Samaúma. ¡Wow! ¡Wow, Miguel! ¡Qué bello! Entonces, el poder conectar con el alma, con la vida y con lo que sí puedes. Víctor Frank dice que la forma de crear un sentido de vida, hay tres maneras de crearlo. A través del dar algo hacia los demás, el yo poder crear algo a los demás. A través de la experiencia del amor, él dice que cuando estaba en los campos pensaba en el amor hacia su esposa, en la posibilidad de verla, en los recuerdos, y que el amor es la fuerza de mayor conexión con la vida. Y cuando no tienes nada más, porque sientes de que tu vida ha caído en una situación límite extrema, tienes la actitud, decía Frank, la actitud de asumir la vida. Y una frase que a mí me encantó
de la historia de Frank, de su libro, y que hoy les dejo para ir cerrando, es que la vida no es a la que tú le pides, es la vida la que inquiere de ti. Es la vida la que está esperando por ti. Desde esa mirada, hoy les dejo como una reflexión. Si la vida está esperando por ti, ¿qué sientes que le puedes entregar? Porque siempre, siempre, siempre hay posibilidades. Las posibilidades se acaban con la existencia. Y si alguno de ustedes está sintiendo de que está El hombre en busca de sentido, se llama el libro. Si no lo tienen, nos pueden escribir a Patricia o a mí y con gusto se lo hacemos llegar. Y si usted está viviendo un proceso depresivo, no se deje engañar por su mente de que está solo. Somos muchos y hay un mundo y hay personas y hay afectos que seguramente sufrirían mucho si usted decide partir antes de su momento. Entonces, Víctor decía que quien tiene una tarea en la vida se conecta con el sentido. Y la tarea a lo mejor no es una gran tarea, sino pensar en que los demás también esperan de ti, en que la vida espera de ti y que hay un afecto esperando por ti. Así que así cierro en el día de hoy. Por supuesto que esto lo ampliamos muchísimo más en el diplomado de neurobienestar, que yo digo, no es un diplomado para que alimentes solo los conocimientos, sino para que realmente hagas con tu vida un bienestar en acción. Se trata de transformarnos, bienestar en acción. Se trata de vivir. Gracias, gracias, gracias a ustedes, a los que decidieron abrirme su corazón para yo poder entregar esta información. Y bueno, aquí estoy, al servicio de la vida, porque también viví la otra polaridad. Gracias, Patricia. Ya la conociste, ya la Ya conocemos. la conocí. Gracias El a Dios que la el conocí. inframundo también. Bueno, muchísimas gracias, Sao. De verdad que un placer siempre. Estos temas a veces lo dejan a uno un poquito en silencio y en reflexión, ¿no? Y creo Sí. que también es parte de todo el trabajo que nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros, que es el hacernos cargo de nuestro propio mundo emocional, que a veces es tan olvidado, tan puesto a un lado, ¿no? Y creo que en este momento donde el COVID viene a demostrarnos tantas cosas, también es un buen momento para hacernos cargo de lo que vamos a sentir de ahora y en adelante. Y, como siempre, conectados con el mundo de las infinitas posibilidades. ¿Cuándo empieza ese diplomado, Sí. Saulina? Ya que estamos aquí Bueno, hablando un poquitico para cerrar, ese diplomado... arrancamos el lunes de la semana que viene, es decir que estamos en el cierre del proceso, del proceso de inscripción. Hasta el domingo estamos recibiendo inscripciones. El día lunes, Dios mediante, manejando las infinitas posibilidades, estamos dándole nuestra primera clase. Dura 7 meses y justamente el módulo con el que cerramos que se llama El sentido de la vida, porque se trata de eso, de poder conectar con la vida y de poder servir, eso sí, desde lo que somos, desde el alma. Sí, tal cual. Es un diplomado muy hermoso que nos lleva a conocernos, Sao, que nos lleva a darnos un poco más hacia lo que significa estar en la vida. Así Bueno, es. si quieren más información, si quieren conocer el programa a fondo, pueden entrar a almarraíces.com, pueden escribirnos a Saulibe o a mí y gustosamente le damos toda la información sobre este diplomado. Saulibe. Los abrazo. Gracias, mi amor, mi Patricia, mi Gracias. compañera y la que me impulsó a hacer ese diplomado fue esa señora, que conste que ella se hace pero fue ella, ella es la Yo que me me hago motivó. la que no La estoy en el mundo paisa. de las posibilidades. Así es.
Gracias. Bueno, un Abracen abrazo a sus todos. almas. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y bueno, nos seguimos viendo en estos espacios de encuentro. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.